Buenos días mis niños, un saludo fraterno para todos. Hoy voy a explicar el tema de división celular. Bien, entonces como su palabra lo dice, división celular es como una célula da origen a sus células hijas. Este proceso solo ocurre o por mitosis o por meiosis, como lo vemos en la plantilla. ¿Listo? Entonces vamos a recordar lo siguiente. Nos aparece una célula animal y una célula vegetal. En las clases anteriores se estudiaron cuál era la función de cada uno de estos organelos. Por ejemplo, qué función tenían los lisosomas, digestión celular, qué función tenían las mitocondrias, respiración celular. Entonces, aquí encontramos unos organelos denominados centriolos que su función era la división celular. Ellos van a ser protagonistas de este proceso junto con el núcleo, porque ellos van a jugar un papel muy importante. Observemos, para que ocurra la división celular hay un proceso de preparación que se denomina interfase. La interfase consta de G1, S y G2. En la G1 las células duplican sus organelos, quiere decir que si tiene 2 mitocondrias ahora va a generar 4, si tiene 3 retículos endoplasmáticos ahora va a tener 6 y así sucesivamente, o sea, ella va a aumentar su tamaño. ¿Listo? Aquí simplemente son los organelos, yo no he nombrado en este momento el núcleo. ¿Listo? O sea que ella se engordó, ella aumentó su tamaño. Pasamos a la fase S. Ya aquí el núcleo empieza a duplicar su información genética. Quiere decir que si él tiene 23 cromosomas, ahora va a tener 46. Y en la fase G2 ya la célula está totalmente duplicada, condensada y lista para poder hacer la división celular. O sea que si observan el gráfico, la interfase es un periodo mucho más largo que la misma mitosis. Vamos a observar de qué se trata la mitosis. Antes de explicar qué es la mitosis, miremos el gráfico de un cromosoma. El cromosoma consta de las siguientes partes. Si yo un cromosoma lo parto por la mitad, se considera que tiene 2 cromátidas hermanas y en la mitad se denomina centrómero. ¿Listo? ¿Por qué es importante saberlo? Porque miremos, la mitosis tiene profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la membrana nuclear, porque en este caso ya sabemos que es una célula eucariota que tiene su núcleo definido, esa membrana nuclear se fragmenta, que son unas lineecitas blanquitas, para que esos cromosomas se liberen en la célula. Los solecitos que vemos arriba y abajo son los centriolos, que generaron como unos hilos o usos cromáticos para poder unir al cromosoma y poder hacer lo que es la división celular. O sea, en conclusión, muchachos, la mitosis lo que permite es repartir esa información genética en cada una de las células hijas. Pasamos a la metafase. En la metafase los cromosomas se alinean, como se observa ahí, se ve una línea en todo el centro de la célula. En la anafase los cromosomas se separan, o sea, sus cromátidas hermanas se separan. ¿Para qué? Para que en la telofase se restablezca el núcleo y pueda generar finalmente, como vemos en este gráfico, 2 células que van a ser totalmente idénticas a la madre. Aquí me prestan atención para lo siguiente. Ustedes ven ahí 2N, N, entonces quiero explicar de qué se trata esto. La mitosis siempre va a partir de una célula 2N. ¿Qué quiere decir 2N? Que es una célula somática. ¿Qué es somática? Las células somáticas son todas las del cuerpo, excepto las sexuales. O sea, es una célula ósea, es una célula muscular, es una célula de cualquier parte del cuerpo menos las sexuales. En cambio, en la meiosis es el tipo de reproducción donde lo que va a producir básicamente en el hombre espermatozoides y en las mujeres óvulos, no más. ¿Listo? Bueno, hacemos acá la meiosis. La meiosis, si la ven, es como un tipo de reproducción mucho más larga, mucho más compleja, porque la meiosis consta de meiosis 1 y meiosis 2, o sea que ahí el núcleo se divide 2 veces. Entonces igual, tiene profase, metafase, ¿sí? Que es donde
vemos que ellos se alinean, hay anafase 1, pero en la anafase 1 no se separan las cromátidas hermanas, sino el cromosoma viaja completo al polo, hay telofase, vuelve a haber interfase, ¿listo? Y en conclusión, ¿cuántas células se generan? 4, ¿listo? 4, que es lo que vemos acá. Entonces, en la meiosis parte de una célula somática, pero va a generar 4 células que son haploides. ¿Qué quiere decir haploide? Que tiene la mitad de la información. Entonces, ejemplo de células haploides o espermatozoides o los óvulos, no más. Ejemplo de células somáticas o diploides, entonces las células musculares, las neuronas, ¿sí? Los osteocitos, que son las células óseas, esas son células que se producen por mitosis. Y claro está, la mitosis va a permitir todo lo que tiene que ver con reproducción asexual y la meiosis todo lo que tiene que ver con la reproducción sexual. Aquí vemos un versus donde pues se observa que una célula madre va a producir 2 células que son totalmente idénticas, y en la meiosis la célula madre va a producir finalmente 4, pasando por una meiosis 1, una meiosis 2, y las 4 tienen la mitad de la información. Finalmente tenemos un cuadro de diferencias entre mitosis y meiosis. Entonces, por ejemplo, dice, en la mitosis se producen células somáticas, ¿sí? Ya vemos que ella va a producir células somáticas, y en la mitosis y en la meiosis generalmente siempre va a producir gametos. Siempre va a producir, ¿qué es un gameto? O un espermatozoide o un óvulo, ¿listo? Número de divisiones. Entonces en la mitosis solo hay una división, y vemos que en la meiosis pues hay 2 divisiones, como lo expliqué anteriormente. En la anafase ya vemos que en la mitosis las cromátidas hermanas se separan. En cambio, como la meiosis tiene meiosis 1 y meiosis 2, en la meiosis 1 el cromosoma viaja completo, en cambio en la segunda sí se separan las cromátidas hermanas. Duración, entonces vemos acá que la mitosis es corta, la meiosis es larga. Resultado, entonces ya vemos que en la mitosis se van a obtener ¿cuántas células? 2 células hijas que son totalmente idénticas, o sea, ellas hacen como un proceso de clonación, y en la meiosis va a generar 4 células hijas, pero con la mitad de la información, quiere decir que no son genéticamente idénticas a la madre. Finalmente, ¿para qué me sirve la mitosis? Lo que yo les decía, la mitosis sirve para el crecimiento, para regenerar células dañadas, para que el organismo pueda, por ejemplo, cuando una mujer queda en embarazo, todo el crecimiento de ese feto, de ese embrión, es por mitosis. Y la meiosis es para permitir todo lo que tiene que ver con la reproducción sexual. Bueno, mis niños, esto es todo lo que está en las diapositivas. Inicien a hacer la guía y estoy pendiente de cualquier inquietud. Espero haber sido clara, que tengan feliz día. Un abrazo.